Son los más antiguos, son los que enseñaron a los que vinieron después, pero no sabemos cómo se llamaban realmente, ni por qué desaparecieron. Solo dejaron piedra y silencio. El Golfo de México guarda secretos que no deberían seguir ocultos. Entre selvas, pantanos, llanuras húmedas y ríos que arrastran siglos de barro, los arqueólogos encontraron vestigios de una civilización que parecía surgir desde la nada, ya adulta, ya formada, ya arquitecta de su propio destino, la cultura olmeca. 3 milenios antes del presente, cuando Grecia todavía no existía como idea colectiva y cuando Egipto ya agonizaba bajo nuevos reinos y transiciones. En Mesoamérica se alzaban centros ceremoniales con plazas enormes, pirámides de tierra cuidadosamente elevadas, altares monolíticos y esculturas talladas en rocas transportadas desde lugares lejanos. Esta civilización, que la arqueología llama olmeca, no se parece a un inicio, parece una continuidad sin padre, no muestra el proceso gradual de cómo se construye una sociedad compleja. Aparece directamente en su etapa madura, como si hubiese aprendido en otro lugar y llegado hasta aquí con un plan ya definido. San Lorenzo, uno de los lugares donde su presencia se hace evidente, se levantó sobre una meseta natural y fue transformada en un escenario artificial gigantesco, nivelada para sostener plataformas, plazas ceremoniales y residencias que parecen organizadas bajo una lógica que aún no podemos interpretar con claridad. Es uno de los primeros paisajes urbanos del continente. En la venta se alzó un complejo con eje norte-sur, alineado con precisión inquietante, como si comprendieran el cielo, como si la arquitectura estuviera subordinada a ciclos que todavía no sabemos descifrar. Allí, las pirámides no eran meras acumulaciones de tierra, eran cosmogramas, representaciones simbólicas del mundo. Tres Zapotes, más joven, parece extender la tradición y al mismo tiempo transformarla, como si la herencia olmeca hubiera resistido más allá del colapso inicial, prolongando su sombra en nuevas manos. Lo primero que llama la atención no es un templo, ni un altar, ni un muro, son las cabezas, colosales, inexplicables, directas, mirándonos desde una eternidad sin palabras. Esculpidas en piedra basáltica traída desde montañas a decenas de kilómetros de distancia, arrastradas, pulidas y colocadas con intención. Cada una pesa varias toneladas. Cada rostro parece individual. Miran con serenidad, pero no pasividad. Hay autoridad en esos ojos. No sabemos si representan gobernantes, héroes, ancestros o personificaciones de algo que nuestros conceptos no tienen nombre para definir. Pero había una jerarquía, una élite, una figura central. El poder estaba encarnado. No hay nada accidental en ellas. Sus labios, sus pómulos, sus cascos tallados parecen mensajes silenciosos. Nadie mueve una piedra de ese tamaño sin una idea colectiva que la sostenga. La cultura olmeca no solo talló piedra, moldeó el pensamiento. La complejidad de Mesoamérica posterior, zapotecas, teotihuacanos, mayas, mexicas, debe demasiado a estos ancestros silenciosos. El concepto de montaña sagrada, el uso ritual del maíz, la iconografía del jaguar como ser liminal entre mundos. La estructura del poder asociado a la fertilidad y a la lluvia, la relación del gobernante como mediador entre el cosmos y la comunidad, los altares como puertas entre planos. Muchas de esas estructuras simbólicas aparecen primero aquí. Incluso el juego de pelota, esa mezcla de deporte, rito cósmico y política sagrada, encuentra raíces que tocan la tierra olmeca.
Los olmecas no solo construyeron ciudades, construyeron significados. Su arte no es inocente ni decorativo, es lenguaje. Las figuras humanofelinas, los niños jaguar, las representaciones híbridas, las bocas abiertas como accesos al inframundo, hablan de una cosmología compleja pero fragmentada para nosotros. No sabemos leerla por completo. Parecen símbolos de transformación, de nacimiento, de mezcla, de límites rotos entre lo humano y lo sobrenatural. Algo se gestaba en su imaginería que los pueblos posteriores heredaron sin comprender del todo su origen. La venta no es simplemente un sitio arqueológico, es una declaración de identidad que no ha sobrevivido en palabras, solo en piedra, solo en tierra moldeada. La pregunta que siempre vuelve es: ¿cómo se organizaron? No hay escritura olmeca extendida, al menos no en un corpus descifrable. Algunos fragmentos de glifos encontrados en Cascajal podrían ser escritura, pero no sabemos si son realmente un sistema o una protoforma. Es como si los olmecas hubiesen construido un marco conceptual para una civilización sin dejar manual instruccional. Es como si hubieran definido el molde y otros pueblos lo llenaron después con sus propias historias. Pero los olmecas fueron los que pusieron la forma. Hay sangre ritual, hay sacrificios, hay ofrendas enterradas con jade, hachas ceremoniales, figurillas depositadas bajo pisos de plataformas. La arqueología no niega la dimensión mítica del sacrificio, y el jade verde, traído desde lejos, desde tierras altas del sur, parece ser una sustancia que define el valor espiritual. Verde es vida, verde es renacimiento, verde es maíz. Ese verde era más valioso que el oro, lo sería milenios después en el mismo continente. El poder olmeca no era económico en sentido moderno, era cosmológico, ser quien administra la relación con el agua, con la fertilidad, con las lluvias, con los ciclos. Cuando la venta declina, el abandono es paulatino. La selva reclama lo que el hombre deja. Las pirámides se convierten en lomas naturales. Los altares se tapan de tierra. Las cabezas quedan medio enterradas durante milenios. Y sin embargo, otras culturas toman sus elementos y los transforman en nuevas versiones. Los olmecas no se extinguieron sin descendencia. Su legado se infiltró invisiblemente. La idea olmeca sobrevivió más que los olmecas mismos. La cultura olmeca no solo talló piedra, moldeó el pensamiento. La complejidad de Mesoamérica posterior, zapotecas, teotihuacanos, mayas, mexicas, debe demasiado a estos ancestros silenciosos. El concepto de montaña sagrada, el uso ritual del maíz, la iconografía del jaguar como ser liminal entre mundos. La estructura del poder asociado a la fertilidad y a la lluvia, la relación del gobernante como mediador entre el cosmos y la comunidad, los altares como puertas entre planos. Muchas de esas estructuras simbólicas aparecen primero aquí. Incluso el juego de pelota, esa mezcla de deporte, rito cósmico y política sagrada, encuentra raíces que tocan la tierra olmeca. Los olmecas no solo construyeron ciudades, construyeron significados. Su arte no es inocente ni decorativo, es lenguaje. Las figuras humanofelinas, los niños jaguar, las representaciones híbridas, las bocas abiertas como accesos al inframundo, hablan de una cosmología compleja pero fragmentada para nosotros. No sabemos leerla por completo. Parecen símbolos de transformación, de nacimiento, de mezcla, de límites rotos entre lo humano y lo sobrenatural. Algo se gestaba en su imaginería que los pueblos posteriores heredaron sin comprender del todo su origen. La venta no es simplemente un sitio arqueológico, es una declaración de identidad que no ha sobrevivido en palabras, solo en piedra, solo en tierra moldeada. La pregunta que siempre vuelve es: ¿cómo se organizaron? No hay escritura olmeca extendida,
al menos no en un corpus descifrable. Algunos fragmentos de glifos encontrados en Cascajal podrían ser escritura, pero no sabemos si son realmente un sistema o una protoforma. Es como si los olmecas hubiesen construido un marco conceptual para una civilización sin dejar manual instruccional. Es como si hubieran definido el molde y otros pueblos lo llenaron después con sus propias historias. Pero los olmecas fueron los que pusieron la forma. Hay sangre ritual, hay sacrificios. Hay ofrendas enterradas con jade, hachas ceremoniales, figurillas depositadas bajo pisos de plataformas. La arqueología no niega la dimensión mítica del sacrificio, y el jade verde, traído desde lejos, desde tierras altas del sur, parece ser una sustancia que define el valor espiritual. Verde es vida, verde es renacimiento, verde es maíz. Ese verde era más valioso que el oro, lo sería milenios después en el mismo continente. El poder olmeca no era económico en sentido moderno, era cosmológico, ser quien administra la relación con el agua, con la fertilidad, con las lluvias, con los ciclos. Cuando la venta declina, el abandono es paulatino, la selva reclama lo que el hombre deja. Las pirámides se convierten en lomas naturales, los altares se tapan de tierra, las cabezas quedan medio enterradas durante milenios, y sin embargo, otras culturas toman sus elementos y los transforman en nuevas versiones. Los olmecas no se extinguieron sin descendencia, su legado se infiltró invisiblemente. La idea olmeca sobrevivió más que los olmecas mismos. La cultura olmeca no solo talló piedra, moldeó el pensamiento. La complejidad de Mesoamérica posterior, zapotecas, teotihuacanos, mayas, mexicas, debe demasiado a estos ancestros silenciosos. El concepto de montaña sagrada, el uso ritual del maíz, la iconografía del jaguar como ser liminal entre mundos. La estructura del poder asociado a la fertilidad y a la lluvia, la relación del gobernante como mediador entre el cosmos y la comunidad, los altares como puertas entre planos. Muchas de esas estructuras simbólicas aparecen primero aquí. Incluso el juego de pelota, esa mezcla de deporte, rito cósmico y política sagrada, encuentra raíces que tocan la tierra olmeca. Los olmecas no solo construyeron ciudades, construyeron significados. Su arte no es inocente ni decorativo, es lenguaje. Las figuras humanofelinas, los niños jaguar, las representaciones híbridas, las bocas abiertas como accesos al inframundo, hablan de una cosmología compleja pero fragmentada para nosotros. No sabemos leerla por completo. Parecen símbolos de transformación, de nacimiento, de mezcla, de límites rotos entre lo humano y lo sobrenatural. Algo se gestaba en su imaginería que los pueblos posteriores heredaron sin comprender del todo su origen. La venta no es simplemente un sitio arqueológico, es una declaración de identidad que no ha sobrevivido en palabras, solo en piedra, solo en tierra moldeada. La pregunta que siempre vuelve es: ¿cómo se organizaron? No hay escritura olmeca extendida, al menos no en un corpus descifrable. Algunos fragmentos de glifos encontrados en Cascajal podrían ser escritura, pero no sabemos si son realmente un sistema o una protoforma. Es como si los olmecas hubiesen construido un marco conceptual para una civilización sin dejar manual instruccional. Es como si hubieran definido el molde y otros pueblos lo llenaron después con sus propias historias. Pero los olmecas fueron los que pusieron la forma. Hay sangre ritual, hay sacrificios. Hay ofrendas enterradas con jade, hachas ceremoniales, figurillas depositadas bajo pisos de plataformas. La arqueología no niega la dimensión mítica del sacrificio, y el jade verde, traído desde lejos, desde tierras altas del sur, parece ser una sustancia que define el valor espiritual.
Verde es vida, verde es renacimiento, verde es maíz. Ese verde era más valioso que el oro, lo sería milenios después en el mismo continente. El poder olmeca no era económico en sentido moderno, era cosmológico, ser quien administra la relación con el agua, con la fertilidad, con las lluvias, con los ciclos. Cuando la venta declina, el abandono es paulatino. La selva reclama lo que el hombre deja. Las pirámides se convierten en lomas naturales. Los altares se tapan de tierra. Las cabezas quedan medio enterradas durante milenios. Y sin embargo, otras culturas toman sus elementos y los transforman en nuevas versiones. Los olmecas no se extinguieron sin descendencia. Su legado se infiltró invisiblemente. La idea olmeca sobrevivió más que los olmecas mismos. El colapso no tiene una causa única. Se habla de transformaciones del paisaje, de cambios en ríos que modificaron rutas y drenajes, de presiones demográficas, de tensiones internas, de pérdida de legitimidad en el liderazgo. Pero no hubo una destrucción súbita como cataclismo. Fue un desvanecimiento lento, una pérdida de influencia que no borra la importancia. Por eso la cultura olmeca es extraño contraste. La cuna original de Mesoamérica y, al mismo tiempo, la más silenciosa de sus civilizaciones madres. La arqueología es obstinada en este tema. Los olmecas no desaparecen, se diluyen. Su simbolismo cambia de manos. Otros pueblos los absorben, los reinterpretan, los reinventan. El estilo olmeca se vuelve semilla, su poder se vuelve raíz. Eso es lo más fascinante. Su importancia se vuelve más evidente con el paso del tiempo, no menos. Como si el continente no hubiera podido convertirse en Mesoamérica sin ese primer movimiento intelectual que emanó desde el Golfo. Hay algo inquietante en esa aparición sin transición. Normalmente, cuando analizamos culturas antiguas, vemos un proceso, aldeas, jefaturas, estados. En el caso olmeca, el salto parece abrupto, y eso deja un hueco en el registro histórico. Algo falta, algo se perdió. Es posible que los primeros pasos de la civilización en Mesoamérica hayan ocurrido en sitios que aún no han sido descubiertos, quizá sumergidos, quizá destruidos por agricultura moderna, quizá ocultos bajo capas de tiempo que no nos dan acceso fácil. También es posible que el origen sea más disperso, más complejo, menos lineal. La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes son solo fragmentos, ecos materiales, capítulos aislados de una historia mayor que no tenemos completa. Sin embargo, en su ausencia de un relato directo, su presencia se vuelve más poderosa. Es como escuchar música sin oír la voz principal. Sabemos que está ahí, aunque no la tengamos. Lo que más desconcierta es la madurez simbólica temprana. La iconografía olmeca nace compleja, no se siente experimental, se siente consolidada. Por eso tantos investigadores ven en ellos una cultura madre, porque ofrecen un modelo terminado, no un boceto. Un modelo que se proyectará miles de años después en murales mayas, en calendarios mexicas, en la idea del gobernante como pilar cósmico.